En esta sección vamos ya a entrar al tema de validaciones de datos. Pero antes de eso vamos a ver algo bastante interesante dentro de FastAPI. De hecho es una de sus principales características y es la creación de esquemas o modelos. Y para eso FastAPI se ayuda de una librería que ya viene integrada al momento de instalar FastAPI. Y esta librería se llama Pydantic. Pydantic es una librería que se encarga de todo lo relacionado de datos y también del tema de validaciones. Entonces nos vamos a ayudar de esta librería para empezar a crear nuestros primeros esquemas. Pero antes de eso vamos a ver un poco acá el código que teníamos, que era para crear una película. Si te das cuenta, todos los datos de una película los hemos añadido aquí como parámetros, aunque ya le hemos especificado que pertenecen al request body. Sin embargo, a pesar de que esto funciona, no es lo más correcto de hacer, ya que ¿qué pasaría si una película ya no solamente tiene estos datos, sino que va a tener más información? Pues esto comenzaría a crecer y tendríamos que añadir todos esos nuevos parámetros aquí dentro de la función y repetirlo también acá en la de actualizar. Y no sería lo más recomendable porque nuestro código comenzaría a crecer bastante. Entonces es allí en estos casos en donde podemos crear o utilizar un modelo de Pydantic. Y para hacer eso vamos ya a empezar a crear nuestro primer modelo o nuestro primer esquema. Y para eso me voy a ir acá y voy a crear una clase. Y esta clase le voy a poner de nombre Movie. Entonces esta clase, para que sea reconocida como un esquema de Pydantic, debe de heredar de una clase. Y esta clase la vamos a importar desde Pydantic. Como ya te dije, no hay que instalar Pydantic porque ya viene integrado en FastAPI. Desde Pydantic vamos a importar Base Model. Es este que está aquí. Y ahora sí, ya podemos heredar nuestra clase Movie de Base Model. Y dentro de esta clase vamos a añadir los atributos que van a describir nuestra película. Y vamos a utilizar los que ya teníamos, los que ya estábamos utilizando, que era el ID, era de tipo entero. Debemos añadir también el tipo, ya que Pydantic se ayuda bastante de los typings o las anotaciones de tipo. Entonces también teníamos el título, que era de tipo string. También tenemos el overview de tipo string. Tenemos el año de tipo entero. También teníamos el rating de tipo float. Y finalmente la categoría, que era de tipo string. Y de esta forma ya tenemos definido nuestro primer esquema, cada atributo con su tipo, y ahora ya podemos utilizarlo. ¿Y dónde lo vamos a utilizar? Pues como ya te mencioné, podemos utilizarlo aquí y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a eliminar todos estos parámetros de la función y aquí simplemente vamos a crear un único parámetro que se va a llamar movie. Y este movie le vamos a asignar también un tipo. ¿Y qué tipo va a ser? Pues el tipo del esquema que acabamos de crear, que es movie. Y de esta forma aquí ya estamos accediendo a toda la información que está llegando desde el cliente y la vamos a almacenar aquí. Y entonces ya podríamos reemplazar esto de aquí y simplemente lo que hacemos es añadir movie, pero lo vamos a convertir a diccionario porque es lo que requiere el método append. Entonces utilizamos .dig, pero si te das cuenta aquí nos marca un error que nos dice que esto ya está descontinuado. Podemos utilizar model DOM en su lugar. Entonces lo vamos a cambiar con model DOM y de esta forma estamos convirtiendo lo que nos llega aquí en esta clase, lo vamos a convertir en un diccionario para que pueda ser insertado dentro de la lista de películas. Guardamos los cambios y ahora sí vamos al navegador y vamos a recargar la página y vamos a comprobar que aquí en crear movie ya nos está indicando que tenemos el mismo esquema y tenemos los datos que debemos enviar. Esto es porque los está tomando del esquema que acabamos de crear. Pero si nos vamos también al final, acá también nos va a mostrar los esquemas que tenemos creados. Estos aquí ya están creados por defecto, pero aquí también nos muestra el que acabamos de crear, que es el movie. Y nos muestra cada uno de sus atributos. Nos indica que todos son requeridos y sus tipos, que son entero, string o numéricos. Entonces acá, como ya nos está detectando el esquema, podemos simplemente enviar esos datos. Vamos a enviarle uno con el ID 4 y dejamos la información por defecto. Ejecutamos y ahora sí vemos que nos está insertando correctamente. Ya no tenemos que estar indicando todos los parámetros dentro de la función. Simplemente llamar a nuestro esquema y ya con eso detectaría que son los datos que debe recibir.
Ahora podemos hacer lo mismo para actualizar. Sin embargo, en actualizar tenemos una diferencia, y es que no vamos a necesitar el ID, por lo que deberíamos hacer que este ID sea opcional en el esquema. Entonces lo que vamos a hacer es que acá vamos a hacer lo siguiente: le vamos a decir que este ID va a ser de tipo entero o puede ser de tipo none, y que le vamos a dar un valor por defecto que va a ser none. De esta forma lo podríamos hacer opcional. Sin embargo, hay otra forma también de hacerlo, y es ayudándonos desde typing, que también viene incluido en FastAPI, en Python específicamente ya viene incluido typing. Vamos a importar opcional, y con esto ya podemos definir un tipo de dato opcional. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar esto por opcional, y le vamos a decir que va a ser de tipo entero. Listo. Ahora sí, vamos acá a reemplazar estos aquí, y le vamos a decir de que vamos a recibir movie, que va a ser de tipo movie. Y en este caso sí tendríamos que indicarle que de movie vamos a acceder al título, y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los campos. Sería movie.rating, y también acá movie.category. Y listo. Ahora sí, vamos a guardar estos cambios y vamos a regresar a la documentación. Vamos a recargar y vamos a probar el método de actualizar. Vamos a actualizar la película con el ID 2. Aquí le ponemos el 2, y acá pues vamos a borrar el ID porque es opcional, recordemos. Y al 2 le vamos a enviar todos estos datos. Ejecutamos. Nos está indicando un error, vamos a ver qué sucedió. Ya, y aquí lo que sucede es que tenemos el mismo nombre para los datos que nos están llegando, y también aquí ya estamos usando este mismo movie. Entonces deberíamos cambiar, podría ser este de aquí, lo vamos a cambiar por ítem, y acá vamos a ir reemplazando para que no esté duplicado. Listo. Ahora sí, vamos a probar de nuevo. Vamos a recargar la página. Aquí vamos a enviar el número 2 y vamos a editar el número 2. Acá borramos el ID y le vamos a enviar estos datos por defecto. Ejecutamos y ahora sí vemos que la película con el ID 2 ha actualizado estos datos correctamente. Ahora, lo que hemos hecho es definir este ID como un dato opcional, pero tampoco sería lo ideal. Lo que podríamos hacer es crear un nuevo esquema que se use únicamente para actualizar o para registrar datos. Entonces, este de aquí nos va a servir para consultar datos, y también nos va a servir para registrar datos, porque recuerden que para registrar debemos ingresar también el ID. Entonces lo podríamos dejar tal como estaba, que sea de tipo entero, que sea requerido, pero este lo vamos a utilizar únicamente para consultar y registrar. Y podríamos crear un nuevo esquema que se llame Movie Update, y que también herede de Base Model. Y a este únicamente le vamos a indicar que se van a tener que enviar estos 4 datos, estos 5 datos. Y listo. Ahora sí nos vamos a regresar en Update, y aquí vamos a cambiar esto. Ya no va a ser movie de tipo movie, sino que va a ser de tipo Movie Update. Listo. Ahora sí vamos a guardar los cambios y regresamos acá. Vamos a recargar la página y nos vamos a ir al final, y vemos que ya tenemos dos esquemas: el de Movie, que nos sirve para consultar y para registrar, y también el que nos va a servir para actualizar. Y aquí vemos que ya no nos pide el ID. Entonces si nos vamos acá, vemos que el ID únicamente lo está pidiendo como parámetro de ruta. Ponemos el 2 y ahora sí ya no nos está mostrando aquí que tenemos que ingresar el valor del ID. Simplemente tenemos que ingresar estos datos de aquí. Enviamos y vemos que no nos muestra ningún error, que se actualizó correctamente. Ahora, ¿dónde más podemos utilizar nuestros esquemas? Pues los podemos utilizar al momento de indicar qué nos va a retornar nuestra función. Por ejemplo, aquí en el de obtener movies,
estamos devolviendo una lista de movies. Pero esto lo podríamos definir aquí. Podríamos poner lo siguiente y le vamos a decir que vamos a retornar una lista de tipo movie. Lo podríamos hacer así, o también nos podríamos ayudar desde typing importando list con mayúscula, y este list lo podríamos utilizar en lugar del list que utilizamos acá en minúscula. Y listo. Ahora sí, ¿dónde más podemos utilizarlo? Vamos a copiar esto y lo vamos a utilizar aquí. Bueno, en este caso vamos a retornar únicamente una película, no sería una lista. Entonces lo que haríamos es que retornaríamos una movie. Vamos viendo dónde más lo podemos utilizar. En este caso también sería aquí, porque estamos filtrando únicamente una película. Vamos a ver por acá. Y en estos de aquí también estamos retornando una lista de películas, tanto para crear, actualizar y eliminar. Entonces lo podemos utilizar también aquí. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá. En este caso vamos a dejarlo todo esto en una sola línea y lo voy a poner por aquí y listo. Y finalmente acá nos faltaría. Ahora sí, voy a guardar los cambios y al revisar la documentación vemos que también nos va a indicar el tipo de respuesta que vamos a obtener. Bueno, al modificar una película vemos que nos está devolviendo una lista de películas porque estamos devolviendo la lista actualizada. Entonces está correcto. También en eliminar estamos devolviendo también como respuesta un listado de películas. Aquí tenemos el esquema. Y asimismo, en el momento de que queramos filtrar, debería mostrarnos únicamente un objeto que contiene los datos de la película. Entonces de esta forma también podemos utilizar nuestro esquema para indicar cuál va a ser el tipo de respuesta que vamos a devolver en determinado endpoint. Y de esta forma podemos crear nuestros esquemas y empezar a utilizarlos ya en nuestra aplicación para evitar estar escribiendo código repetido y también especificar los atributos que va a tener una entidad en específico.